Gracias, gracias por recibirnos. De verdad que nosotros estamos bien emocionados desde que nos hablaron. Hemos conocido un par de chicos que fueron a Guatemala el año pasado y la verdad es que venimos a compartir solo lo que hemos oído y hemos vivido. O sea, no podemos compartir nada más, ¿verdad? De lo que nos ha hecho vida en nuestro corazón. Y nosotros en Guatemala Cabal estamos pastoreando a los jóvenes de la iglesia. Tenemos jóvenes de todas las edades. Hay así mayores, menores, pero es un grupo grande por la gracia y misericordia de Dios. Y pues trabajamos con ellos duro. De todos los sábados tenemos reuniones y intentamos como siempre darles algo que ellos se puedan llevar también, ¿verdad? Trabajamos con jóvenes adultos, tenemos convenciones de jóvenes también en la iglesia, retiros. Es muy bonito trabajo ver a gente joven cambiar sus vidas, acercarse al Señor. Entonces, pues venimos a compartirles de lo mismo, ¿verdad? Traer un poco de ese fuego que está en Guatemala, traerlo aquí también a ustedes, ¿verdad? Y pues de nuestra experiencia, yo lo que estaba orando al Señor desde que nos hablaron las chicas, era tratar de compartirles lo que está como más vivo en mi corazón respecto a nuestro caminar espiritual. Yo crecí en un hogar cristiano, ¿verdad? Pero mis primeros pasos no los di hasta ya como de adolescente, realmente. O sea, sinceramente yo iba a la iglesia porque mis papás iban y hasta ahí, ¿verdad? Pero tuve un encuentro con Dios cuando tenía como 14 años o 15 y nada fue igual, ¿verdad? Yo crecí en una iglesia muy conservadora, una iglesia bautista centroamericana en Guatemala. Y llegué, ahí sí que por la mano de Dios, a una iglesia totalmente diferente que no me esperaba conocer jamás, llamada Vida Cristiana. Y llegué expectante, me cambió la vida para siempre, nunca lo imaginé, ¿verdad? Y bueno, después, mis años de adolescencia, pues fui a bastantes iglesias en Guatemala, hay muchas mega iglesias, ¿verdad? Modernas y todo, pero realmente no había nada ahí para mí. Yo sentía que había algo que faltaba. Yo tenía una gran necesidad de Dios, de verdad, y yo no sabía lo que estaba buscando, pero sabía que necesitaba algo más. Mi mamá iba a Vida Cristiana y siempre me decía, deberías acompañarme, y yo no le hice caso, ¿verdad? Como buen adolescente, hasta que el Señor me habló directamente y personalmente. Y les voy contando de poco a poco al transcurrirlo el mensaje. Es corto, no crean que aquí vamos a estar tanto tiempo, pero lo que queremos compartir es de verdad es lo que está vivo, ¿verdad? Y experiencias vivas. Pero fue bastante impresionante cómo Dios me habló a mí y eso les quería decir. Podemos escuchar de otras personas sus experiencias y podemos escuchar también de nuestras familias si crecieron en hogares cristianos, pero no va a pasar nada hasta que nosotros no tengamos una relación personal con Dios. De verdad, o sea, no podemos vivir de la experiencia de alguien más. Podemos escuchar y ser bendecidos por lo que alguien más, por ejemplo, ahorita, esta noche, yo les puedo compartir lo que yo he vivido y lo que he experimentado, pero si no se hace vida en ustedes mismos, no sirve de nada. Es algo que escuchamos y hasta ahí quedó. Pero si empieza a hacer vida en nosotros, ahí sí cambia para siempre. Y el pastor Carlos una vez, aquí están nuestros pastores, ya los presentaron, pero si vinieron tarde, están nuestros pastores, Carlos y Susi. El pastor Carlos nos cuenta siempre de una analogía sobre qué es una teoría y una experiencia, y a mí siempre se me ha grabado en la mente. Y él contaba que es una analogía de una manzana, ¿verdad? Si nos dan una manzana a nosotros y la sostenemos en la mano, pues cualquier persona nos la puede quitar, ¿verdad? La agarra y se va. Y así son las teorías, ¿verdad? Algo que tenemos fuera de nosotros, algo que solo sostenemos. Cualquier persona la puede venir y tomar y cambiarla y tal vez darnos algo más, algo diferente. Pero cuando comemos la manzana, ahí a nadie nos la puede quitar, ¿verdad? Ya está en nuestra sangre, está en nuestro cuerpo, está corriendo a través nuestro. Y así son las experiencias. O sea, tener una experiencia con lo que escuchamos, nadie nos la puede quitar, ¿verdad? Y yo siempre le digo a Dios en oración cuando hay luchas como mentales y cosas tal vez como, por ejemplo, la ansiedad. Cosas que yo ya he vencido o tratado de vencer con la ayuda del Señor, ¿verdad? Pero lo que digo en oración y le digo al Señor, Señor, solamente tú y yo estuvimos ahí cuando ganamos esa victoria hace un par de años o hace no sé cuántos años. No me lo contaron, yo estuve ahí y yo comprobé que tu palabra es verdad
que esto es vida, no me lo contaron y yo lo estoy creyendo porque quiero quedar bien con el pastor. No, o sea, yo estoy viviendo, yo sé lo que viví, ¿verdad? Yo estuve ahí. Y así espero yo que sea esto para ustedes, que sea algo vivo, no algo que solamente experimentaron y escucharon de alguien más y ya, ¿verdad? Si quieren, vayamos a, si tienen sus Biblias, vayan a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2, versículo 9. Es un versículo muy famoso. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y leamos el 10 porque es lindo. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y este es el llamado tan hermoso que nos ha hecho Dios a todos nosotros. Y es un llamado que hace, ¿verdad? General. Y créanme que recibir un llamado no nos hace estar ahí. Solo es algo que escuchamos de Dios, que Él nos hizo, un llamado. Es como cuando alguien nos, pues obviamente, ¿verdad? Valga la redundancia, nos hace llamar. Nosotros escuchamos la voz de alguien más, pero no estamos ahí donde nos están llamando. Dios nos ha hecho el llamado a todos. Y miren lo que nos ha llamado: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y estas cosas son lindas, pero si somos honestos, no por escucharlas ya somos estas cosas, ¿verdad? O sea, son cosas que nos están llamando, nos están haciendo un llamado, nos están dando una meta, pero nosotros todavía no estamos ahí, ¿verdad? Nos han dicho, existe una meta: ser esto, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio. Pero el llamado es solo la meta que nos han hecho. Y vayamos a Éxodo capítulo 19. Este es un versículo paralelo. Éxodo capítulo 19. No sé si han visto una imagen de las referencias entre el Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia. Es una imagen preciosa. Tienen el Nuevo y el Antiguo Testamento y hacen líneas de colores para ver las referencias. Y miren, uno casi ni siquiera puede distinguir las líneas porque la referencia entre ambos testamentos de la Biblia es increíble, es total, ¿verdad? Así que, pues la palabra de Dios es una, ¿verdad? Y dice, a ver, el versículo de memoria, los chicos de vida cristiana. ¿Cuál es el de...? No, ese sí también. Pero toda escritura es... inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Y miren lo que dice toda la escritura, toda. Y eso es algo increíble para mí porque en la iglesia conservadora que yo empecé, se nos enseñaba que solo había una porción de la Biblia que era relevante y todo lo demás no. Cuando llegamos a vida cristiana me enteré que me estaba perdiendo de casi todo, pues, ¿verdad? Pero que el Señor nos había dado un regalo completo. Toda la escritura es para nosotros, ¿verdad? Amén. Miren Éxodo 19:6 lo que dice. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿No les hace como referencia a lo que acabamos de leer en Pedro? Le está llamando Dios a su pueblo: ustedes pueden ser un real sacerdocio, una nación santa. Y lo lindo de esto es de que aún en este tiempo del pueblo de Israel no existía reyes. Y déjenme decirles que tampoco existía todo el sistema religioso de sacerdotes y todo ya establecido. Entonces Dios nos ha hecho este llamado, no un llamado religioso, o sea, nos está hablando de algo que es eterno, algo espiritual, algo que no podemos nosotros comprender dentro de las cuatro paredes, ¿verdad? De nuestra mente. Nos está llamando a que somos un real sacerdocio de Él, una nación santa para Él, un pueblo adquirido por Él, ¿verdad? Vamos a Primera de Juan capítulo 4. Y veamos por qué Dios nos ha hecho este llamado.
Primera de Juan 4, del 9 al 10, dice: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Por qué Dios nos ha hecho este llamado? Porque nos amó. Nos amó aún antes de nosotros amarlo a Él, aún antes de conocerlo. Él nos amó a nosotros. Y dice en el versículo, 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿verdad? Estamos hablando que Dios a todos nosotros nos amó aún sin nosotros haber siquiera escuchado acerca de Él. Él sabía nuestros nombres, nuestra vida, nuestro propósito, aún sin nosotros haber escuchado la palabra o el nombre Jesús. Imagínense, estamos hablando de cosas más altas de lo que comprendemos, pero aún antes, por amor, Él nos ha hecho un llamado. Yo los quiero para mí, yo los quiero como un pueblo adquirido para mí, porque yo los amo, yo me extiendo a ustedes, ¿verdad? Y miren, esto lo he aprendido porque cuando yo les contaba, ¿verdad? Yo crecí en una iglesia conservadora y después fui a muchas iglesias modernas, pero había algo que de verdad en mí no se satisfacía. Y yo, desde pequeño me gustó la música, aprendí muchos instrumentos y el Señor pues me dio ciertos dones para que en la etapa de adolescencia yo estaba en muchas bandas y me encantaba todo lo del folk. Yo soy millennial, entonces en ese tiempo estaba de moda y yo era puro hipster, ¿verdad? Y me encantaba el banjo, la guitarra y tenía bandas y todo. Y en ese tiempo estaba yo cuando empecé a buscar de Dios porque tenía una necesidad, de verdad. Yo no la encontraba en la iglesia, no me satisfacía ahí. O sea, yo sabía que lo que yo buscaba no estaba en una iglesia donde las que yo iba. Y me recuerdo re bien, como que si fuera ayer, que lo que yo hacía era que me encerraba en la sala de mi casa, en la casa de mi mamá, apagaba las luces y ponía música de adoración. Y yo empezaba a orar y tenía como... Era chistoso porque yo no sabía lo que estaba haciendo. Nadie me estaba enseñando. Yo les digo, o sea, era como una necesidad de mi corazón, ¿verdad? Nadie me estaba enseñando, no sabía nada de nada. Pero yo empezaba a decir como Jesús y empezaba como a balbucear porque el Espíritu Santo ya estaba obrando en mí sin saberlo. Y yo cantaba, me desvelaba hasta el amanecer, incluso varias veces yo cantándole al Señor, llorando, tiempos así, pero nadie me lo enseñaba, de verdad, nadie me dijo, así se hace, de esta forma, nada. O sea, yo solito con Dios. Y entre más yo pasaba tiempo con Dios, había cosas que ya no me hacían tanto sentido de mi vida. Y ahí es cuando empezó el verdadero cambio. Yo tenía planes, tenía sueños, por mucho tiempo, digamos, en estas bandas que yo les digo, y se me abrieron puertas. Todo lo que les voy a contar, de verdad, Dios sabe que no se los cuento por orgullo, se los quiero contar por testimonio. Pero tuve bastantes oportunidades de pues, obtener lo que todos nosotros queremos como humanos, ¿verdad? Fama, y etcétera, cosas sin sentido. Pero en ese tiempo, o sea, fue como se abrió todas las oportunidades, ¿verdad? Y estaba en la universidad, todavía me acuerdo, y estaba en otra relación con una señorita y ella también era músico y estábamos en una banda que iba pues muy bien y estábamos en un concurso también en Guatemala, ahorita me recuerdo. Y yo estaba con mi guitarra y todo y pues ahí sí que el Señor pues da los dones, ¿verdad? Y me recuerdo que llegamos a la última etapa para ganar el concurso y pues todo parecía que habían las oportunidades para ya grabar formalmente y salir adelante. Cuando, por frecuentar esos momentos con Dios, todo eso que yo quería empezó a ser insípido para mí. Y me di cuenta que lo que yo quería de mi vida ya no me gustaba, o sea, mis sueños. Yo incluso en la universidad la estudié porque me obligaron. En realidad yo iba a salir de gira con la banda que yo tenía. Y pues todo pasó muy rápido, pero llegué al punto de sentirme vacío, ¿verdad? Yo no había nada que me satisfacía, yo cantando y todo y teniendo las oportunidades. Y me recuerdo que un día, pues yo tocando la guitarra y todo, sentí la voz de Dios. O sea, yo conocía a Dios en estos momentos que les digo. Y sentí que Dios me dijo,
con esta guitarra me cantas, me adoras, y con esta misma guitarra estás cantándole a otras personas acerca de otras cosas, ¿verdad? Yo me recuerdo que me puse a llorar toda la noche, ¿verdad? Y el siguiente día, y lo que les estoy contando, se los estoy contando no porque alguien me lo dijo, o sea, igual nadie me obligó a hacerlo, de verdad. Estos fueron cosas que yo o sea, estaba teniendo por frecuentar este momento, esta intimidad con Dios. Y me recuerdo que el siguiente día yo fui con esta señorita y le dije, mira, no sé qué me está pasando. Algo me está pasando en mi vida, pero yo ya no puedo como evitarlo. Algo está en mi corazón, siento como un fuego que está aquí y no sé qué es, pero yo necesito cambiar mi vida y lo primero que voy a hacer es que me voy a salir de este concurso y yo ya no voy a cantar música secular. Nadie me lo dijo, nadie me lo pidió, nadie me explicó por qué, ni las razones, nada. O sea, lo vamos a ver más adelante. Lo que hice o lo que sentía en mi corazón era, sabía lo que yo quería o lo que yo esperaba en mi vida y lo comparé con lo que quería mi corazón o lo que necesitaba mi corazón y no había relación, ¿verdad? Entonces me recuerdo que esta señorita me hizo por así decirlo, un desplante en la universidad, o sea, todos se dieron cuenta. Y me dijo, pero ¿cómo es así? Esta señorita cristiana también. Y me dijo, y yo creo que el Señor, la verdad, la utilizó para, pues yo pienso que profetizó sin saberlo. Porque me recuerdo que me dijo ella a mí, me dijo, yo siento que te estoy reteniendo espiritualmente, me dijo. ¿Por qué para ti eso es malo y para mí no? Si yo también soy cristiana. Y yo dije, no sé, pero solo sé que mi camino, o sea, yo no puedo evitar esta voz en mi corazón. Si han leído Jeremías, Jeremías habla de esto, de su relación con Dios, porque Dios le pide seguir usándolo. Y Jeremías dice que es como un fuego en sus huesos, que dice que él trató de contenerlo, pero no pudo. Y Dios fue más fuerte que él y lo sedujo y ganó. Así me sentí, yo no podía, de verdad, yo vivía ansioso porque yo sabía que estaba viviendo la vida que no quería vivir. Miren, fue rapidísimo, yo dije, lo que yo sé que Dios me está ofreciendo, que no sé ni siquiera cómo describirlo, lo necesito, yo lo quiero, yo estoy dispuesto a dejarlo todo, porque yo no quiero sentirme vacío. Cancelé todo, cancelé concursos, cancelé las bandas, entregué todo, cambié por completo y les digo, dejé de escuchar música secular, dejé de vestirme como me vestía, dejé de ir a los lugares que yo iba, no porque alguien me lo dijo, no porque me lo pidieron en la iglesia, no porque tenía un pastor que me decía que eso estaba mal o que estaba bueno, no, o sea, era porque yo tenía una necesidad de Dios. Y a las pocas semanas, Dios me dio un sueño, que realmente fue un sueño espiritual. Y en ese tiempo que les estoy contando, yo servía en la iglesia, el pastor de esa iglesia era el papá de mi exnovia, entonces todo estaba juntado, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es de que en el sueño yo aparecía en esta iglesia y yo empezaba a poner las bocinas, ese era mi trabajo, poner bocinas y cantar, ¿verdad? En esa iglesia. Ponía las bocinas, afinaba mi guitarra y preparaba todo. Miren, en el sueño la iglesia se llenaba, o sea, era una cosa impresionante y yo decía, wow, por fin se llenó esta iglesia, porque antes solo llevaban como 5 personas y ahora se llenó, gracias a Dios, qué alegre, ¿verdad? Y en el sueño fue como que todos estaban sentados y yo asegurándome que todo estaba bien, y de la nada de la multitud se para el Señor Jesús, literal, o sea, yo lo vi, se puso de pie y vio para todos lados así, y empezó a salir del cuarto, del lugar donde nos reuníamos. Y yo me quedé frío, ¿verdad? Y dije, ¿qué está pasando? Cuando vi que salió del cuarto, entendí lo que me estaba diciendo. O lo sigo o me quedo aquí. Todo lo que yo pensaba que era mi vida, mis sueños, lo que yo esperaba, está aquí. Pero él no está aquí. Y me recuerdo ver hacia atrás y ver todo lo que iba a dejar. Como cuando dice la palabra, que calculemos los gastos si queremos edificar una torre, ¿verdad? Los costos. Ajá. Miren, pasó en segundos, pero yo sabía lo que estaba dejando. Lo vi todo y dije, esto no me importa. Y empecé a correr, ¿verdad?, detrás de Jesús y me caía un montón de veces y trataba de alcanzarlo, no lo alcanzaba y lo seguía, él me levantaba y todo. Y lo empecé a ver alejándose, me acercaba, me alejaba, me acercaba y me desperté. Y yo dije, esto es raro, o sea, no pude haber soñado esto como que imaginándolo solo, ¿verdad? Ese fue un sábado y el domingo mi mamá me dice,
venite a la iglesia, necesito que estés conmigo, etc. Entonces la acompañé y fuimos a Vida Cristiana y yo dije, ojalá Dios me hablara, o sea, o me explicara este sueño que vi, ¿verdad? No sé qué es. Y el pastor Carlos ese domingo predicó sobre Apocalipsis, capítulo 14. Y habla sobre un grupo de personas que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y dice, son un grupo de personas que menosprecian su vida hasta la muerte por seguirlo. Así es. Miren, en medio de la prédica empecé a llorar. Y fue como lo que cantamos, ¿verdad? Si te tengo a ti, lo tengo todo, ¿verdad? No había nada que me satisfaciera fuera del Señor. Y ese momento fue para mí un rompeaguas porque nunca volvió a ser igual. Pero algo, lo que les quería decir es de que estas cosas de seguir a Dios, de cambiar nuestra vida, de hacer como un parteaguas en nuestra vida y de verdad o sea, blanco y negro para nuestra vida, no viene si no tenemos una experiencia con Dios. La palabra de Dios dice que Dios es amor, ¿verdad? Pero no sé si han leído, también dice que Dios es fuego consumidor, ¿verdad? Es un fuego envolvente, es este fuego en nuestros corazones. Y algo del fuego que sabemos en la iglesia que hemos estudiado, ¿saben qué? El fuego, algo característico, es que cualquier cosa que tenga un contacto con el fuego no puede quedar igual. Ustedes ponen un leño enfrente del fuego, cambia. Un metal frente a un fuego en cierta temperatura, cierto tiempo, cambia. No podemos quedar iguales cuando tenemos un contacto con el fuego consumidor de Dios. Y es impresionante porque entre más nosotros tenemos un contacto con ese fuego, más somos cambiados. O sea, hay un cambio total. De verdad, ustedes ahorita nos ven a nosotros, incluso nosotros dos, nos ven como somos ahorita, pero hace un par de años éramos completamente diferentes, ¿verdad? Pero es por el contacto con ese fuego, con ese verdadero amor de Dios, donde no estás haciendo las cosas, no estás dejando tu vida, no estás cambiando tus hábitos, tus patrones, etcétera, porque te lo están pidiendo, te lo están obligando, porque es una religión. No estamos hablando de eso, estamos hablando de algo vivo, que Dios mismo te está atrayendo, te está diciendo, acércate a mí, y cada vez que nos acercamos a Dios, nos alejamos de nosotros mismos, del mundo, de lo que antes era para nosotros lo máximo. Ahora parece ser una luz que se va apagando y apagando y apagando y apagando y apagando. Y ya estábamos casados, creo yo, cuando me encontré con unos... miren, todos con los que yo estuve en una banda en Guatemala, todos ahorita son famosos. Todos, así, pero famosos, ¿verdad? Y una vez nos encontramos, ya casados con Nao, nos encontramos con uno de ellos, ¿verdad? Bueno, habían dos, ¿verdad? Y uno de ellos se me acerca y, bueno, platicamos los tres y me preguntaron, ¿y qué hiciste vos con la música? Y yo, pues, nada, o sea, aquí estoy yo sirviendo al Señor y estoy haciendo esto con mi vida, me casé, etcétera. Y ellos como, qué alegre, ¿verdad? Y se fue uno de ellos, que es el más famoso, ¿verdad? Y solo se quedó el otro y me da una palmadita en la espalda y me dice, bueno, sueño frustrado, ¿verdad? Y se fue. Miren, al principio entró como una punzada en el corazón, pero miren, yo empecé a llorar, pero no de dolor. Yo empecé a llorar de gratitud, porque dije, Señor, o sea, cualquier sueño frustrado que aparentemente hubiera tenido, no lo cambio por nada de lo que he obtenido de Dios. Hoy, mi nombre en Guatemala es desconocido. No tengo una posición en algún lugar, pero sé que mi nombre es conocido en los cielos, que está escrito en el libro del Cordero, y que eso es suficiente para mí. Pero ven que eso viene solo por una relación viva con Dios, no viene por una religión. Es imposible tenerlo por una religión. ¿Quién quiere una religión? Nadie, ¿verdad? Pero cuando viene algo vivo, ahí sí cambia nuestra vida. Miren, vamos a Éxodo capítulo 32. Éxodo 32. Y perdón, creo que va a ser, sí, 32, 25. Y déjenme contarles la historia. ¿Se recuerdan lo que leímos? Que Dios hace un llamado, ¿verdad? A su pueblo, no solamente a nosotros, sino que también se lo hizo al pueblo de Israel. Y les dijo, ustedes pueden ser una nación santa,
un real sacerdocio, ¿verdad? Y les estaba hablando de cosas que trascienden lo que nosotros conocemos como el sistema religioso que vino después en Israel. Bueno, Dios les hizo ese llamado, ¿verdad? Pero se recuerdan lo que dice el versículo, muchos son los llamados, pocos los escogidos, ¿verdad? Y vean lo que pasa. Aquí el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿verdad? Llegan al monte de Sinaí y Dios se les aparece a ellos con unas cosas impresionantes que ustedes pueden leer y estudiar luego. Y Dios esperaba que su pueblo pues lo amara de regreso. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Verdad? Hacen el becerro de oro y todos echan tras la espalda todo lo que acaban de recibir de Dios, ¿verdad? Moisés baja, ¿verdad? Y ve todo lo que está pasando y se queda impresionado porque dice, pero ¿y entonces? ¿verdad? No acabamos de escuchar, de ver a Dios, de que Dios nos sacó de Egipto, 400 años de esclavitud, nos ha amado de tal forma y miren cómo le respondemos, ¿verdad? Todo el pueblo de Israel se perdió. Aquí no hay, ninguno dijo, no, yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Yo no voy a adorar al becerro de oro, yo no me voy a contaminar. Todos lo hicieron, todos, ¿verdad? Pero miren lo que pasa. Vamos a, 25, dice, y yendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. O sea, Moisés se puso y les puso un reto a todos, ¿verdad? Se puso enfrente de todos y le dijo, ¿quién está por el Señor? ¿Quién está por Dios? Y miren, esto a mí me impresiona porque todos pecaron, todos hicieron que se desenfrenaron, dice la palabra de Dios, pero todos tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Todos tuvieron la oportunidad de volverse a Dios y aceptar el llamado que recibieron. Y esto para nosotros, imagínense, o sea, Dios nos hace el llamado aún sabiendo que somos torpes, ¿verdad? Que a veces no vamos a ser perfectos y seguramente jamás, ¿verdad? Pero Dios sigue extendiendo el llamado para nosotros. Y miren, si hay algo que me ha salvado es esto, de verdad, que este llamado para nosotros, este camino no es para perfectos. Dios está buscando a los que son torpes, ahí calificamos, ¿verdad? Yo sí, bastante. Pero los que reconocen que son torpes y que necesitan de Dios, ahí sí cambian las cosas. Porque todos somos torpes, todos nos equivocamos, pero no todos corremos a Dios. No todos nos decimos, bueno, Señor, perdóname. Miren lo que pasó, dice, ¿quién está por Jehová? Dijo Moisés, júntese conmigo. Y miren los que se juntaron con él. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. De las 12 tribus, solamente una tribu decidió arrepentirse y unirse, por así decirlo, pues elegir por Dios. Imagínense, y así es en nuestra vida. Miren, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. No todos responden al llamado. No todos quieren de verdad una relación con Dios más intensa, más profunda. Y eso les digo, o sea, a veces esto afecta porque muchas veces nosotros nos sentimos mejor para seguir a Dios cuando pues tenemos compañía de alguien más, ¿verdad? Y cuando, todos se levantaron y dijeron que quieren por Dios, yo también, ¿verdad? Porque si todos levantan sus manos, pues yo también. Pero ¿qué tal cuando nadie lo hace? Miren, yo una vez escuché una historia de una iglesia en Estados Unidos y dice que estaba, pues en el momento de la alabanza, dice que el pastor que se sorprendió porque entraron dos niñas, una de, digamos, 6 y 8 años, juntas, hermanas, ¿verdad? Y entraron de la mano. Y en el momento de la oración, y él como que, ¡ala, qué lindo!, ¿verdad? Las niñas alabando al Señor. Pero no sé de quiénes son niñas, o sea, tal vez son de alguna familia que no había visto, ¿verdad? Dice que, pero no se preocupó al siguiente servicio, imagínense, porque al siguiente servicio se había dado cuenta. Dijo, también las niñas, pero qué raro, porque aquí sí conozco a todos y no sé que ellos no son familia de estas personas que aparecen aquí. Entonces fue con las niñas, ¿verdad? Y les dijo, ¿y dónde estaban sus papás? ¿Verdad? ¿Con quiénes vinieron? Y las niñas de 6 y 8 años, ¿verdad? La mayor responde por la menor y le dijo, nosotros venimos de la casa solitas, venimos caminando, solitas, a buscar a Dios. Y entonces le dijo, ¿y tus papás? No, ellos no quieren nada de Dios, dice que la iglesia no. Entonces nos vinimos, yo y mi hermanita, yo la traje. O sea, eso es una de las cosas que a mí me deja como wow. Porque hay quienes dicen, no, si no va mi amigo o mi amiga o esta persona o la otra persona, yo no voy, o sea, yo no. Pero ¿qué tal elegir por nosotros mismos? Así es.
Porque miren, al final del día nadie va a elegir por nosotros. Así es. Esto es personal. Esto es personal. Miren, miren Deuteronomio 18. Vean lo que produce una elección, ¿verdad? Porque los levitas, la única tribu de Israel que respondió por Dios, Así es. tuvo una recompensa. Elegir por Dios no queda en vano, de verdad. Muchas, miren, y aquí va lo otro, ¿verdad? Frente a mis amigos, que antes eran mis amigos, la verdad. Mi vida fue un desperdicio. Los talentos que Dios me dio son un desperdicio para esas personas. Son sueños frustrados, ¿verdad? Es como la escoria, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, la basura de ese mundo. Pero yo daría eso, si Dios me hubiera dado más, lo hubiera dado también por obtener lo poco que sé que he obtenido de Dios. Así es. Eso ha valido aún mucho más que fama, fortuna, ¿verdad? Etcétera, sueños cumplidos. Miren, tal vez, como les dije, ¿verdad? Nuestras vidas no han sido lo que nosotros planeamos y todo ha sido como que un glamour, ¿verdad? Pero un momento en su presencia Así es. Amén. es suficiente, Así es. ¿verdad? Satisface el corazón, satisface el alma. Lo demás, un día se acaban las fiestas, un día se van los amigos, Así es. un día las relaciones se terminan. Pero con Dios, miren, o sea, y hay veces que también nosotros hemos pasado por momentos donde decimos como, recuérdanos, Señor, ¿cómo empezamos? Solo tú y yo, solo tú y yo. Porque a veces uno se nula, ¿verdad? Como que ver a las personas si deciden o no eligen por Dios, si quieren o no. Pero cuando uno está enfocado en que uno tiene una relación con Dios personal, ese fuego no se apaga, Así ¿verdad? es. Amén. Miren la recompensa de estos levitas. En el versículo 1 del capítulo 18 de Deuteronomio dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. O sea, no van a tener cosas físicas, no van a tener una recompensa física como los demás. Y aquí pareciera que van a ser unos fracasados, ¿verdad? Porque no van a tener una herencia como tuvieron los demás. Pero dice, de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Y miren lo que dice, Jehová es su heredad. La recompensa de elegir por Dios. Todos tuvieron la oportunidad. Y en esta noche, todos ustedes, los que están escuchando, tienen una oportunidad. Todos hemos recibido un llamado, nos han tirado una red, ¿verdad? Muchos son los llamados, el llamado está tirado. Pero no todos van a responder. Y yo sí quiero ser de los que responden, ¿verdad? Porque la recompensa es eterna. Va a satisfacer toda mi vida, todo mi corazón. Amén. Miren, vamos a Lucas capítulo 14. Y es el versículo 16. Dice, esta es una porción bien linda. Lucas es mi evangelio favorito. A mí me encantan los detalles. Y Lucas tiene detalles hermosos, de verdad. Sí, es mi recomendación, Lucas. Y las historias que aparecen ahí, las parábolas, uno empieza a ver que cuando uno no lee esto, ¿verdad? Como que si fuera algo muerto, uno empieza a ver que hay vida detrás. Incluso de los detalles más, tal vez como insignificantes para nosotros, hay una verdad. Miren lo que dice 16. Dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. O sea, el llamado, ¿verdad? Los tira a todos. Vengan. Y dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Este no dijo, te ruego que me excuses, ¿verdad? Digo, no cuentes conmigo. Miren lo que hemos aprendido bastantes cosas de esta porción, pero pensémoslo así, Dios ha hecho un llamado a todos. Y muchas veces nosotros hemos recibido ese llamado, sabemos que lo tenemos, sabemos que Dios nos está llamando a una intimidad más
más profunda, más intensa con Dios. Pero lo que primero sale de nuestra boca son excusas. Así es. ¿Verdad? Y Dios dice, tengo esto para ti, ¿verdad? Tengo este llamado, tal vez tengo más, como que quieres recibir más porción de mi palabra, pues aquí está, ¿verdad? Y nosotros tenemos como, sí, pero es que, ¿verdad? Yo no tengo tiempo para eso, o sea, no tengo ni tiempo, ni 5 minutos en mi día para darte, ¿verdad? O tengo una vida más, pues, o sea, más cercana a mí, nos dice el Señor como un llamado, y nosotros tenemos una excusa de decir, pero yo creo que eso es para cuando ya tenga como unos 60, unos 70 años, yo creo que ahí me voy a empezar a enderezar. Ahorita necesito probarlo todo, vivirlo, ¿verdad? No estoy listo. No me siento listo, no estoy listo para llegar ahí. Son excusas, ¿verdad? Miren la primera excusa, porque es interesante. Dice, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Esto me parece tan chistoso porque, imagínense, esta persona acababa de comprar un lugar, algo que no se iba a ir. Él podía ir a ver la hacienda después de la cena muy bien. O sea, el siguiente día, la siguiente semana la podía ir a ver, vivir en ella, pasar el fin de semana. Pero ¿por qué ir a verla cuando tenía un llamado a una cosa más importante? Muchas veces nosotros también con nuestro tiempo de Dios, ahí sí se presenta todas las excusas posibles, ¿verdad? Pero para nosotros visitar a un amigo, ahí sí, no hay excusas. Ahí hay tiempo, yo hago el tiempo, ¿verdad? Para algo que nos satisface, que es la actividad que querramos, ahí sí hay tiempo. Pero para Dios, ahí sí hay, pero excusas, ¿verdad? Miren la segunda, dice, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Aquí está hablando de algo como de trabajo, ¿verdad? Pero igual, o sea, estas cosas las podía hacer después. Voy a probarlos, o sea, los bueyes no se van a ir a ningún lado. Pero lo que pasa es dónde está nuestro deseo. ¿Qué está satisfaciendo nuestro corazón? Si nuestro corazón está siendo satisfacido por cualquier otra cosa, esa cualquier otra cosa, créanme que va a tomar el lugar de Dios en nuestras vidas. Y esa cosa va a ser Dios para nosotros. A esa cosa sí le vamos a rendir culto. A nuestro trabajo, a nuestras actividades. Esas cosas sí van a ser nuestra religión, ¿verdad? Y el otro dice, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. O en otras palabras, aquí o sea, podemos entender de que había un placer más importante que el placer que podemos obtener de Dios. Imagínense, como que, sí, o sea, me encanta el llamado que me has hecho, Dios, y me encanta lo que me estás ofreciendo de amarte, de conocerte y todo, pero es que no se siente como se siente otra actividad, otra cosa. Eso tiene ese lugar que Dios pues pudiera tener. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Muchos son los que ponen excusas, ¿verdad? Pero vean lo que pasa, miren, es increíble. Dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos. Y aquí decimos amén porque aquí está un pobre, aquí está un ciego, aquí está un cojo. Amén, amén, amén. Cuando dicen muchos son los llamados y pocos son los escogidos, ¿saben por qué? Porque pocos son los que dejan que Dios haga esa elección para nosotros. Pocos son los que dejan que Dios sea su elección. Estas personas que dice que estaban por las plazas y por las calles de la ciudad, los pobres, los mancos y los cojos y los ciegos, créanme que estas personas no pudieron decir, pero yo acabo de comprar una hacienda. ¿Qué va a saber un pobre de que acaba de comprar un lugar? O de acaba de comprar bueyes, o sea, son pobres. ¿Qué tal un manco? No puede probar los bueyes, no puede probar el trabajo, no tiene manos. ¿Qué tal los cojos y los ciegos? No pueden ir, no pueden ver la hacienda que compraron. Ellos no tenían otra elección más que alguien más hizo una elección para irlos a traer, para irlos a recoger. Y ahí está la gran diferencia, miren, porque cuando uno sabe lo que es, lo que necesita, cuando uno lo reconoce delante de Dios, Dios se acerca a nosotros, nos elige, somos elegidos por Él, dejamos que Él tome la elección de nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque nosotros, o sea, no hay para nosotros un bien fuera de Dios. Todo está fuera de Dios, para nosotros está arruinado. Es un desierto arruinado. Amén. Y lo decimos en la iglesia, ¿verdad? Decimos muchas veces, o sea, si viene alguien pues a ofrecernos cualquier otra cosa, pues podemos decirle, pues llegaste muy, muy tarde. Porque ya Dios me arruinó para el mundo.
Y es cierto, o sea, estamos arruinados. Yo de verdad, o sea, miro para atrás y me pongo a pensar como todas las cosas que yo pensaba que era lo ultra, lo más alto, lo más increíble que iba a lograr. Hoy me parece, como dice Pablo, todas esas cosas las tengo por basura. Tenemos jóvenes en la iglesia, les cuento, que fueron, llegaron son atletas y llegaron a un nivel pero internacional, pero lo más alto. Y cuenta uno de ellos que dice que se entrenaba no sé cuántas horas al día, ¿verdad? Y por llegar a una competición y llegó a recibir el premio que esperaba tanto, que había soñado. Dijo, cuando yo llegue ahí, reciba el premio, voy a ser el hombre más feliz de esta tierra y la vida va a ser lo máximo. Dice que cuando llegó ahí, recibió el premio y ¿qué creen? Se sintió lo más vacío que puede haberse sentido. Tenemos gente que no es cristiana, miren, no te preocupes, gente como atletas, artistas que llegan a obtenerlo todo y aún así son vacíos, están vacíos completamente. ¿Saben por qué? Porque todos ustedes y yo tenemos un vacío en nuestro corazón con la forma de Dios y nada más lo va a poder llenar. Estas personas que son pobres, mancos, cojos y ciegos que andaban por la calle, podemos ser ustedes y yo ahorita. Porque, ¿saben qué? Porque nada, o sea, no tenemos haciendas tal vez, no tenemos bueyes, por así decirlo. No hay algo más que satisface nuestra vida, pero hay alguien que nos está diciendo, ¿verdad? Estás elegido a las bodas por saber que eres pobre, ¿verdad? Ahora puedes venir. En Apocalipsis hay un mensaje a unas iglesias y en una iglesia Dios le dice, ¿tú crees que eres rico? Que te has engrandecido, que no tienes falta de ningún bien, tú crees que eres lo máximo, que tienes absolutamente todo, ¿verdad? Que no tienes necesidad de nada. Y le dice, pero no sabes que tú eres un pobre, que tú eres ciego, manco, desnudo, desventurado, miserable. O sea, el problema, nos ha explicado el pastor, el problema no es ser estas cosas. El problema es pensar que no lo somos. Así es, Nosotros aparentar que no somos. Créanme que no hay cosa más miserable que vivir nuestra vida creyendo que lo tenemos todo fuera de Dios. No hay persona más miserable que está buscando el éxito y que está pensando que se está engañando a sí mismo. Encontrar el éxito, la vida, la ilusión, sentir que está logrando todo fuera de Dios. Porque ¿saben por qué? Porque saben todos dentro de sí mismos que ahí no está. Pero no es lo mismo los que dicen, Señor, yo soy pobre. Porque no tengo nada si tú no estás conmigo. Así es. Yo soy cojo porque yo camino torpemente y no sé caminar si tú no me llevas de la mano. Yo soy manco porque de verdad no puedo hacer nada por mí mismo. Si tú no me ayudas, yo no puedo. Soy ciego porque no puedo ver, necesito que tú me guíes. Soy miserable, desventurado porque de verdad fuera de ti todas estas cosas están muertas, es un desierto fuera de mí, de ti, ¿verdad? Miren lo que... ahí en el versículo 14, si Dios lo quiere, vamos a seguir esto el sábado o si Dios quiere hacer algo más, pues también lo vamos a hacer, no se preocupen. Pero miren, este capítulo 14 es impresionante. Vean lo que dice, bueno, sigamos, ¿verdad? La historia, versículo 22. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Este versículo me ha perseguido toda mi vida porque dije, pero ¿por qué los tiene que forzar a estas personas? ¿Y por qué están ahí? ¿Saben quiénes son estas personas? Dice que son las personas que están en los vallados o por así decirlo, en los límites de la ciudad. Que son los que están en los caminos, los que están alejados, los que creen que no necesitan de Dios. Y dice, fuérzalos a entrar. Esa palabra, fuérzalos, si ustedes la estudian, quiere decir, tiene que ver con la aflicción, con crear una prueba, con crear una cosa como, pues una aflicción, ¿verdad? Una necesidad. ¿Saben qué es esto? Es el amor de Dios. Y a mí me ha pasado, y a muchos de los que estamos aquí, que nos conocemos, podemos dar fe de eso. ¿Saben qué es lo que hace Dios cuando nos dice, hoy es el día que tú vas a regresar a mí? ¿Saben lo que hace? Es crear una aflicción. O en otras palabras, lo que antes pensábamos que nos llenaba, un día ya no nos llena. Y empezamos a sentirnos vacíos, ¿verdad? Y, ¿pero qué está pasando? Si ayer me sentía muy bien, pero hoy me siento como hasta el suelo. O sea, ¿qué está sucediendo? Todas esas, se los decía en alabanza. Dios lo que hace es secar esas cisternas para que ya no estamos empezando a buscarnos. En Oseas, miren, hay una porción increíble que Dios le dice
a su pueblo, le dice, te voy a hacer indeseable a tus antiguos amores. O en otras palabras, ya no vas a encajar en otro lugar. Por mi amor te voy a hacer indeseable a todo el mundo. De la nada nuestros amigos ya no nos van a llamar. Se alejan de nosotros y nosotros como, pero ¿por qué? ¿Qué les hice? De la nada aquellas cosas, actividades y todos los que queríamos ya no empiezan a satisfacer y nos volvemos, o sea, es como que un cerco, ¿verdad? Y todo lo demás se empieza a secar y decimos, pero ¿por qué? Y Dios dice en Oseas, te voy a llevar al desierto para hablar a tu corazón. Amén. En otras palabras, te voy a llevar a un lugar seco, a un lugar donde todo alrededor se parece como muerto, inservible, indeseable, para que tú digas, me voy a regresar a Dios. Ya no quiero seguir huyendo de ti. Ya no quiero, porque lo sé, o sea, sé que tú me estás llamando, pero ¿por qué he puesto tantas excusas? Sí, yo sé. Y estos son los que dice el Señor, los voy a forzar a entrar. Y bueno, todo esto está hablando de seguir a Dios, que tiene un precio. Miren lo que dice el 26, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos, hermanos y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Miren lo que dice el versículo 33. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Seguir a Dios, créanme, tiene un costo, ¿verdad? Y un precio. Y una vez el pastor nos habló, y la prédica se llamaba algo así como, ¿cuánto vale Jesús para ti? Y me pegó tanto porque yo dije, miren, tal vez se van a relacionar con esto. Cuando uno llega a una tienda, ropa, lo que sea, ustedes pongan el nombre ahí, ¿verdad? Para mí puede ser el café o algo. Tengo ciertas cosas que digo como, esto sí me gusta. Cuando algo nos gusta mucho, no me dejarán mentir, uno no mira el precio. Muchas veces uno dice, yo lo necesito, yo quiero esta cosa, yo necesito esto, vamos, ¿verdad? Cuando uno se lo piensa y dice, está algo caro, ¿verdad? Como que, o no es esto, es porque esa cosa no es tan importante. Cuando nosotros decimos, pero seguir a Dios, esto vale. Pero créame, cuando Dios se vuelve una cosa necesaria, uno ya no le importa el precio. Uno ya ni siquiera está pensando en el costo. Era lo que yo les decía cuando mi amigo me dijo, sueño frustrado, ¿eh? Yo no estaba pensando en todo lo que me ha costado. O sea, de verdad, no estaba pensando en que mi vida, que con la fama. No, yo estaba pensando y recordando todo lo que he ganado de Dios. Amén. Aquí en su palabra, en los momentos, experiencias, eso era lo que se me viene a la mente y en mi mente estaba esta historia que dice, ¿verdad? El reino de Dios es como un hombre que vino y encontró un tesoro en un campo y encontrando el tesoro fue y vendió absolutamente todo por comprar ese campo y quedarse con el tesoro. Seguir a Cristo, chicos, chicas, tiene un precio, un costo, pero cuando es nuestro deseo y cuando encontramos la verdadera satisfacción, el costo, el precio, ¿qué es? Nada. Porque el valor que obtenemos, la recompensa que obtenemos es aún mayor. Es lo que siempre esperábamos. ¿Y qué es la cruz? Si Dios lo quiere, lo vamos a tocar el sábado. Pero ¿qué es la cruz? Es un instrumento de Dios para darle muerte a algo, ¿no? Y todos tenemos unas cosas que deben morir en nuestra vida, seguramente. En mi caso, muchos sueños, muchas cosas. Y esas elecciones que yo hice no fueron solo una vez. Esas elecciones de seguir a Dios por donde quiera que va, no se toman una vez en la vida y yo como que, bueno, ya decidí alejarme de absolutamente todo y a seguir a Dios y es un paraíso, ¿verdad? Es una cuestión de todos los días. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, levantarme y volver a elegir por Él y decir, Señor, tú vales la pena, tú vales o sea, tú vales aún más que esto. Si tuviera, como les dije, si tuviera yo más cosas, si me hubieras dado más, lo hubiera dado, porque tú vales más. Terminemos con esto, Apocalipsis capítulo 12. Y pues lo leímos, ¿verdad? En esta historia, miren, yo me pongo a pensar todas estas personas que pusieron excusas. Dios los eligió,
Dios los estaba llamando a esta cena. En nuestro caso puede representar esto que Dios nos ha hecho, este llamado. Y había todo tipo de excusas. Pero las otras personas no pudieron decir absolutamente nada porque Dios eligió por ellos. Porque ellos eligieron por Él. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Si nosotros sembramos una elección por Dios, vamos a cosechar que Él nos elija. Que seamos este grupo elegidos. Y créanme, Dios, sabemos, Dios no tiene favoritos. Dios no tiene como, es solo estos y todos los demás, no. Dios no tiene favoritos, pero uno elige acercarse a Dios de manera especial. Yo lo he vivido, de verdad. Yo empecé, ¿verdad? En la iglesia yo llegué y todos eran extraños para mí. Y yo miraba a algunos jóvenes danzar, gritar y predicar y todo. Y yo me quedaba como, bueno, como, qué lindo para ellos, seguramente ellos, porque son lo más top, ¿verdad? Lo más ultra, pero tal vez no es para mí. Y después me di cuenta, pero ¿qué estoy pensando? Como, estoy enfocándome en la gente. Yo vine aquí, yo estoy buscando a Dios por Dios. Yo voy a hacer mis propias elecciones, enfocarme en mí. Y Dios no me ha mandado a ser todas estas personas. Dios me ha mandado a ser yo. ¿Verdad? Y poco a poco el Señor fue como cercándome. Es esto, o sea, Dios tiene todo este llamado increíble para nosotros y está para todos ustedes, con tal que nosotros sembremos una elección por Dios. Y miren, a veces no son cosas grandes como un sueño así de la vida que nosotros tengamos que poner en el altar. Pero ¿qué tal cosas pequeñas como voy a poner esta decisión? Voy a intentar ser yo el que menos decida en mi vida. Voy a intentar que Dios decida en mi vida. Voy a poner estas emociones que tengo, las voy a poner en el altar. O que tal vez voy a poner estos pensamientos. Yo ya no quiero tratar de controlar toda mi vida y vivir ansioso porque no sale nada perfecto. ¿Qué tal si pongo esto en el altar? Son cosas de este tipo, ¿me entienden? A veces uno se frustra porque dice, pero ¿a qué hora voy a llegar a un nivel que me están diciendo? Pero ¿qué tal lo que podemos dar hoy? Dios nos está pidiendo al menos, o sea, un sacrificio. Algo en el altar, por muy pequeño que sea, por muy grande que sea, sigue siendo una ofrenda. O sea, y Dios ahí está queriendo darnos más. Pero nosotros muchas veces queremos retener hasta lo más posible de nosotros mismos, ¿verdad? Miren lo que dice Apocalipsis 12:11, hablando de gente que son victoriosos. Miren, dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. O sea, le han vencido con la ayuda del Señor Jesucristo que ha dado su sangre. Pero miren, tienen un testimonio que dar. O sea, no son teorías que escucharon de algo más, son experiencias suyas. Y con esas mismas experiencias pudieron vencer. Aquí en la tierra, créanme que no vencemos con teorías. Es imposible. Yo he intentado, yo ya me adelanté, si ustedes no lo han intentado, yo ya me adelanté, he intentado ganar batallas de mi vida con teorías, es imposible. Las pierdo todas, porque a veces he dicho como que, pero el pastor Carlos dijo esto y yo ni entendía, ¿verdad? Lo voy a intentar, pero si solo es una teoría para mí, es como, ¿y qué? ¿Verdad? Y hay una historia increíble en la palabra de Dios del ciego de nacimiento, en Juan, creo que es Juan capítulo 9. Y me encanta, es una de las historias favoritas que yo tengo de milagros del Señor, porque Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y lo sana y pues se van, y después vienen los fariseos, ¿verdad? Gente religiosa, y le va a preguntar al ciego de nacimiento y le dijeron, bueno, ¿y entonces quién te sanó? ¿Y será que este Jesús es pecador? ¿O quién es? Y le hacen un montón de preguntas. Y el ciego de nacimiento les da una respuesta que para mí ha sido la mejor y la recuerdo, ¿verdad? Porque el ciego les dice, miren, si es pecador o no, no sé, pero una cosa sí sé, que antes no veía y hoy puedo ver. Ese es el poder verdadero que nos da victoria. No saber cosas que nos dicen que esto y que lo otro. No, la experiencia, por muy pequeña que... Este ciego solo tenía una experiencia de decir, ayer no miraba. Literalmente nunca había visto la luz, los colores, las formas, las texturas. Jamás las había visto, pero hoy puedo ver. Eso fue suficiente para dar testimonio de Dios. Así que ellos le vencieron por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Y por último, porque no nos vamos solo así, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Menospreciar no es odiar nuestra vida. Menospreciar es amar menos nuestra vida. Amar más al Señor que nuestra vida.
amar más al Señor que nuestros propios sueños, nuestras propias ilusiones de cómo pudiera haber sido nuestra vida, nuestras famosas, ¿verdad?, imaginaciones. Amar más al Señor. Eso es menospreciar nuestra vida. Y lo que yo he comprobado es de que poco a poco, miren, uno entre más va conociendo al Señor, uno se va volviendo un poco más sencillo y sencillo y sencillo, hasta llegar al punto donde uno de verdad solo se queda con Dios y su relación con el Señor. Porque cuando yo empecé a caminar también con Dios, mire, yo estaba lleno todavía de esos sueños, o sea, yo todavía quería. Me recuerdo que para hacerlos reír un poco, ¿verdad?, llegué a la iglesia, vida cristiana, todavía con mis cosas, ¿verdad? Y como cantaba y tocaba, pues lo primero que dije, pues voy a participar en alabanza, ¿verdad?, en el ministerio de alabanza. Hicieron una audición. Entonces yo llegué con mi sombrero. Mire, o sea, ¿quiénes son millennials aquí? Que levanten la mano. Todos son millennials. Millennials, sí. Bueno, todos vienen la moda hipster, ¿verdad? Y yo en ese momento, ¿verdad?, algunos días se vieron las caras y dijeron, ¿cuántos años tiene? No, la cuestión es de que yo llegué a la iglesia con sombrero, con una guitarra así como de esas de folk, ¿verdad? Es que me da hasta vergüenza porque llegué o sea, yo era el hombre banda, o sea, yo tocaba con un pie el bombo, con otro pie la pandereta, la armónica, la guitarra que cantaba y así, o sea, esa era mi vida. Y yo llegué así y dije, bueno, hoy sí, ¿verdad? Y Marco, el que está ahí atrás, el que tocó la guitarra, se va a acordar porque él estaba ahí. Y conmigo fueron a audicionar un par de jóvenes más, ¿verdad? Entonces dije, ¿qué audicionen ellos primero? ¿Va? Y yo viendo así. Y le dijeron, bueno, ¿qué te sabes, verdad? Al primer joven. Bueno, yo me sé el acorde de do, ¿verdad? Y yo, y después me tocó a mí. Y entonces, bueno, ¿va? Y canté y todo. Y pues me dieron ahí sí que es un honor servir al Señor en alabanza, pero así comencé, incluso lleno de mí mismo, pues, ¿verdad? Entonces, ustedes nos ven aquí ya un poquito más trabajaditos, ¿verdad? Aún nos falta un montón. Seguramente nos equivocamos de cosas que ni siquiera estamos conscientes, pero amamos al Señor. O sea, y ese mismo amor, ese mismo fuego va cambiando cosas poco a poco, porque de verdad créanme que las que se han quedado en mi vida, el tipo de entregas que se ha quedado en mi vida, han sido entregas que nadie me pidió, sino que yo estaba consciente, como por ejemplo dejar de escuchar música secular. Eso no me lo dijo un pastor, no me lo dijo mis papás o alguien más. Fue porque yo decía, yo necesito 24/7 estar en la presencia de Dios, porque yo sé qué clase de mente tengo, qué clase de pensamientos dan vueltas en mi mente, y esta música que yo escucho, ay Dios, más los propensan. Yo necesito la presencia de Dios. Por ejemplo, alejarme de mis amigos también. Fue una cuestión que yo no elegí. Yo los amaba mucho. O sea, yo tenía mis amigos y mis círculos sociales. Yo los amaba. Pero fue que yo me fui entregando más a Dios, que esas mismas personas fueron diciendo como que ya no encajas mucho aquí, ¿verdad? ¿Me entienden? O sea, ese fuego fue transformando. Y una de las frases que el pastor siempre nos dice, que es, yo la grabaría en una t-shirt, la verdad. Dios nos ama tal y como somos. Como somos, tal y como somos. Pero nos ama aún más como para dejarnos como nos encontró. Y eso es, miren, para mí lo más hermoso. Que Dios vea mi vida transformada, cambiada. Yo no quiero quedarme igual como Él me encontró. Yo quiero que su fuego me transforme. Que ya no sea lo mismo. Yo ya estaba hastiado de mí mismo. Yo quería algo nuevo. Y Dios lo puede hacer en ustedes, ¿verdad? No sé si quieres compartir o no tú. Sí, tal vez agregar, como inició Sammy, que todo empieza en una relación personal. O sea, estos grupos son maravillosos y no se los pierdan por nada. Pero también es lo personal. Si ustedes todo lo que les enseñan se lo llevan a su casa y meditan en él y oran en estas cosas que aprenden y buscan, o sea, Dios mismo lo hace. Dios es el que hace la obra. Entonces, como Sammy lo dijo, a mí, pues es mi esposo, pero a mí me encanta su testimonio porque a mí, el Señor conmigo fue muy diferente. Yo fui a la iglesia y ahí aprendí.
Y eso lo puse en práctica, pero yo necesitaba escuchar que alguien me lo dijera porque esa era la manera que Dios tenía conmigo. Pero si yo todas las cosas que he aprendido de nuestros maravillosos pastores, incluso de sus propios testimonios, ¿no? Como los lugares que ustedes con quienes se juntan, o sea, de qué se llenan. Eso es lo que ustedes son. Entonces, si ustedes escuchan algo maravilloso de la palabra de Dios y lo llevan a su vida, a su día a día, cosas pequeñas pueden ser, ¿no? Como lo que Sammy compartió hoy. Y mediten, o sea, procuren que sus decisiones nazcan de lo que leen en la palabra de Dios. Porque si ustedes no abren la palabra de Dios, pues no van a saber cómo agradarlo, no van a saber qué le parece, qué no le parece, qué nos ensucia, qué nos limpia. Entonces, es una balanza, ¿no? La comunidad, asistir a una iglesia, por ejemplo, los mensajes que escuchamos, y el otro lado es lo individual, lo personal, lo que nosotros elegimos hacer con eso, que poco a poco Dios nos empieza a incomodar, como este grupo yo ya no me siento, o sea, Dios, eso es lo que hace el Señor en su Espíritu Santo, nos empieza a incomodar en actitudes, incluso respuestas. Yo siempre le contestaba así a alguien y de repente me di cuenta que estaba contestando de esta manera, que me peleo siempre con alguien, que contesto, que digo estas palabras, que escucho esta música y luego escucho la letra y digo, ¿de qué me estoy llenando? Nunca me he fijado en lo que escucho, en lo que miro, ¿verdad? En lo que scrolleo todo el día. Entonces son pequeñas cosas que hacen una gran diferencia en nuestra vida espiritual. Sí, y por ejemplo, nuestras historias en Guatemala, o sea, nos escuchan a nosotros, pero en Guate hay, todos los sábados, pues nos juntamos 50 jóvenes, 60, en convenciones a veces llegamos hasta 100, 200 retiros y todo. Si esto no fuera verdad, jóvenes, de verdad, no estaríamos perdiendo nuestro tiempo. Sí. No hubiéramos venido desde Guatemala para contarles una mentira, o contarles solo una teoría o algo que nos pasó o algo que escuchamos de alguien más. Estamos apasionados por el Señor porque esto lo vivimos todos los días. Porque un día estábamos como ustedes y alguien nos dijo que había algo más de Dios y eso empezó a moverse en nuestros corazones. Y yo sé que mientras estamos aquí adorando al Señor, mientras escuchamos lo que escuchamos, yo sé que en muchos de ustedes ya empezó una pregunta que se empezó a responder como, ¿será que hay algo más? ¿Será que hay algo? Y algo se empezó a mover en nuestros corazones. Ese es el Espíritu Santo. Y así pasó en nuestro caso. O sea, nuestra vida, de verdad, y esto no es les estamos hablando de cosas anteriores, pero cada día tenemos nuevas experiencias con Dios, porque de verdad esto es algo que es vivo, algo que estamos comprobando todos los días y que queremos compartirles de ese mismo fuego que está allá y entre nosotros, que esté acá entre ustedes y que empiece a cambiar sus vidas, que empiecen de verdad a estar conscientes que hay algo más de Dios. Pero eso algo más de Dios es imposible obtenerlo si no hay algo menos de nosotros mismos. Porque Él necesita crecer, dice, para que nosotros también necesitamos menguar, ¿verdad? O disminuir. Cuando hay menos de nosotros, hay más de Dios.